Dios, es un placer que podamos compartir la palabra del Señor a través de este medio. Bienvenidos todos nuestros hermanos participantes de este curso que vamos a continuar nuestro estudio, el curso de liderazgo efectivo. Bueno, el capítulo anterior estuvieron viendo acerca de lo que es la definición de liderazgo y esa definición de liderazgo tenía por propósito enmarcar lo que era la influencia. Y la influencia es algo importante en un líder, eh, porque eso está bíblicamente establecido. Jesús hizo una influencia muy poderosa en la vida de los discípulos, específicamente en la vida de los 12 apóstoles que estuvieron con él. Y efectivamente esa influencia en la vida de ellos dejó una huella imborrable, ¿verdad? Entonces, el liderazgo es influencia y por supuesto debemos perseguir la, se debe ser la influencia positiva, ¿verdad? Porque hay mala influencia y hay buena influencia. En este caso debe ser la influencia positiva para que las personas que nos siguen a nosotros también tengan un desempeño. Hoy nos toca ver el capítulo 2, las prioridades, ¿verdad? Las prioridades. Y para eso, la clave del capítulo 2, la clave de liderazgo, prioridades. Esto es algo importante que todo líder debe de tener claro, ¿verdad? ¿Cuáles deben de ser sus prioridades dentro del funcionamiento de la iglesia? Entonces vamos a ir comenzando con con nuestra presentación. La introducción dice: recientemente, cuando asistía a una conferencia, oí a un orador decir: hay dos cosas que son más difíciles de lograr que la gente haga para hacer todo en orden de importancia. Añadió John Maxwell, ¿verdad? El que está planteando su tesis. Añadió que estas cosas son las que diferencian a un profesional de un aficionado. Yo también creo que planear y establecer prioridades para las responsabilidades es, espérame, hermano, es que esto me está bloqueando aquí. Hoy sí. Es lo que señala la mayor diferencia entre un líder y un seguidor. Bueno, aquí hay una cosa importante. Eh, Liderazgo es hacer que otros lo sigan. Y si no hay quien siga a un líder, anda de paseo. Entonces, es una, pues una cuestión muy importante que hay una diferencia entre el líder y un seguidor. Donde hay un líder, deben haber seguidores. Esto es funcional dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde hay un líder, deben haber seguidores. Las personas prácticas, vamos a ver estos dos puntos, las personas prácticas saben cómo lograr lo que quieren. O sea, aquí hay una cuestión importante. Debe de haber pragmatismo en las funciones del líder. El líder debe de ser práctico. Yo tengo un lema que siempre lo he utilizado y lo he adoptado. El líder debe de ser de solución. Un líder debe de ser una persona que da soluciones, ¿verdad? No que enreda la situación. Y acá nos enseñan que las personas prácticas saben cómo lograr lo que quieren.
Número dos, los líderes saben cómo lograr lo que ellos deben querer. O sea, el líder conoce perfectamente bien a sus seguidores. Cuando estuvimos estudiando el capítulo uno, vimos en uno de los niveles de liderazgo las interrelaciones, ¿verdad? Eso es muy fundamental que un líder sepa tener una relación apropiada con sus seguidores. Una de las virtudes que debe tener un líder es relaciones humanas, saber tratar bien a las personas, saber comprender a las personas, saberlas comprender en todos los aspectos. Para eso, el líder debe tener una cercanía con sus seguidores. De lo contrario, los seguidores nunca comprenderán lo que quiere el líder, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice al principio aquí, que hay dos cosas que son las más difíciles de lograr que la gente haga: pensar y hacer todo en orden de importancia. O sea, Jesús dijo en cierta ocasión: siéntate a pensar si tienes para construir una torre. Siéntate a pensar, ¿verdad? O sea, esa es la parte que nosotros tenemos que hacer: pensar, meditar, planear, organizar. Y número dos, hacer todo en orden de importancia. O sea, ¿qué es lo más importante que se necesita hacer? Yo pongo este ejemplo siempre con mis alumnos. Viene el pastor, el líder de la iglesia, está al mando de la congregación, es el administrador del templo, de todo lo que implica el edificio. Los hermanos quieren pintar el templo, quieren colocar baldosas nuevas en el piso o un piso mejor, pero el techo está lleno de grietas, está lleno de hoyos, el artesón está podrido, cayendo. Entonces pregunto, ¿cuál es el orden de prioridad allí? ¿Qué es lo que debe ejecutar un líder? ¿Qué es lo que debe plantear un líder? ¿Ok? Entonces, la prioridad es importante. Entonces, sí, se puede pintar el templo, se puede poner un embaldosado nuevo, pero ¿cuál es la prioridad? Se va a pintar el templo, el piso va a estar bonito, pero el agua siempre va a estar cayendo, ¿verdad? Porque el techo no se arregló. Entonces, lo prioritario era reparar el techo, hacerlo nuevo, y después lo secundario era lo demás. Pero lo más prioritario es en donde nosotros debemos de enfocar todo nuestro ímpetu, todos nuestros recursos, todos nuestros, tanto recursos económicos como humanos, y todo lo que planeamos hacer debe de ir en pos de la prioridad. ¿Ok? Vamos a ver una definición del éxito, ¿verdad? Vamos a ver una definición del éxito. Se puede definir el éxito como el logro progresivo de una meta predeterminada. O sea, ninguna cosa se obtiene de plano. Todo se requiere un trabajo progresivo. Todo se requiere, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva planeación, dependiendo de la meta que usted como líder ha trazado. Siempre los pastores tenemos muchas cosas que alcanzar para el bien de la obra, para el bien de la persona. Queremos alcanzar muchas cosas, pero hay algo que siempre debemos tener en cuenta, y es que para obtener el éxito se requiere de un trabajo progresivo, de un trabajo que va de paso en paso, ¿verdad? De paso en paso para poder alcanzar una meta determinada. Voy a ponerle un ejemplo. El pastor quiere hacer crecer su congregación. Para eso tiene un equipo de líderes que están preparados, que están entrenados.
vamos a echar a andar una estrategia de evangelismo casa por casa, y luego, después de hacer un evangelismo casa por casa, vamos a abrir células o reuniones familiares donde podamos hacer llegar a estas personas que invitamos casa por casa. No es un trabajo que se obtiene en una semana, no es un logro que usted va a alcanzar en un mes, se requiere de tiempo. Amén. Se requiere de tiempo para ver cosechado parte de ese trabajo organizado. Se debe de hacer un trabajo progresivo mínimo un año. Al año usted viene a ver un éxito muy, muy marcado. Entonces, las cosas en el liderazgo llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan paciencia. Hermano, va a haber momentos en donde usted no le van a funcionar las cosas. Tiene que reiniciar su plan. Va a haber momentos en donde encontrará muchísimas dificultades. A pesar de que usted diga, bueno, es para Dios lo que voy a hacer, yo estoy trabajando para el Señor y, y todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien. Pero ¿qué sucede? ¿Eh? ¿Qué es lo que sucede, verdad? ¿Qué es lo que sucede? Siempre hay dificultades. ¿Men? Siempre dificultades. Siempre hay tropiezos. Para eso es la capacitación de liderazgo. Recuerde que el liderazgo debe de estar fortalecido. Nosotros cuando planteamos estas conferencias de liderazgo, siempre utilizamos la metáfora de que los líderes son columnas. Todo líder debe de constituirse como una columna. Las columnas son las que sostienen el edificio. ¿Verdad? En cierta ocasión Jesús habla en Apocalipsis de que dice, lo haré parte como una columna en el templo de mi Dios. Entonces, las columnas sostienen el edificio. Las vigas descansan sobre las columnas. Entonces, el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo debe de estar preparado para todo tipo de dificultades, pero el propósito, el objetivo es alcanzar la meta. Esta definición nos dice que la disciplina para establecer prioridades y la capacidad para trabajar en dirección a una meta establecida son esenciales para el éxito de un líder. De hecho, son la clave del liderazgo. Qué bueno es estar rodeado de un cuerpo de líderes que presenten soluciones, ¿verdad? Y para eso estamos estudiando nosotros aquí, para que nosotros nos convirtamos en líderes que presenten soluciones. Bueno, vamos a ver el principio de Pareto. Principio 20-80, ¿verdad? Esta es una estrategia que fue creada por estos grandes hombres eminentes en cuanto a lo que es el liderazgo gerencial, liderazgo que hace mover las empresas. El principio de Pareto, también conocido como el principio 20-80, establece que aproximadamente, escuche bien, el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Este principio se puede aplicar en diversas áreas, como la gestión del tiempo, la productividad y la toma de decisiones. Este principio subraya la importancia de identificar y enfocarse en las prioridades más importantes para maximizar la productividad y el éxito. Entonces, 20% de nuestro esfuerzo, 80% en resultados. 80% en resultados. O sea, invertimos una mínima parte
pero el resultado se ve muy grande. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando el líder tiene disponibilidad para ejecutar su función, entonces este 20% se va a multiplicar en un 80%. Estamos hablando de un liderazgo disponible, de un liderazgo determinado, de un liderazgo entendido en el trabajo, no de un líder acomodado, no de un líder que está esperanzado a que otro haga su trabajo, sino de personas comprometidas y determinadas. 20% de nuestros esfuerzos, el Señor no nos está pidiendo el 100%. Mire usted, imagínese usted que nos pide el 100% de nuestro tiempo, solamente es un 20%, que es lo que usted va a cumplir y va a hacer, ¿verdad? En lo que es la obra de Dios, es un 20%, pero se verá reflejado en grandes resultados. Ahora vamos a ver, aplicando este principio de Pareto en el trabajo de la iglesia. Este trabajo, hay algunos aspectos importantes aquí. Número uno, identificación de actividades clave. Determine cuáles son las actividades que generan el mayor impacto en la comunidad y en la misión de la iglesia. En la misión de la iglesia. Por ejemplo, puede ser que el 20% de los eventos o programas atraigan el 80% de los asistentes y generan el 80% del compromiso de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el líder en esta gestión? Hacer un sondeo de qué es aquello que atrae más la atención, cuál es aquella actividad que atrae más la atención de las personas. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, en este sentido, para hacer que aumente la afluencia de las personas dentro de la iglesia. Debemos nosotros identificar cuál es aquella actividad clave que nos ayudará a llevar más personas a la casa de Dios. Entonces, por ejemplo, pueden hacer actividades de convivios, pueden hacer fiestas, se pueden hacer fiestas para evangelizar, por ejemplo, la fiesta del amigo es una actividad que está acompañada no solo de la predicación ni del culto, sino que está acompañada también de unas actividades sociales que hacen que los cristianos pues hagan sentir bien a sus amigos o a los amigos y así encuentren un espacio muy idóneo dentro de la iglesia. Es una actividad eminentemente social, eminentemente social. Para esto es el principio de Pareto, para que nosotros determinemos o identifiquemos cuál es esa actividad clave que produce un impacto social, ¿verdad? Un impacto social. También las campañas evangelísticas producen un impacto social. Otra actividad de una brigada médica produce un impacto, ¿verdad? Entonces, allí es donde la función de los líderes se debe de enfocar para que esto sea, pues sea el 80% resultado de un 20%. Imagínese usted, un 20 produce un 80. ¿Qué tal si invirtiéramos un 40? ¿Cuánto produciría, verdad? Bueno, ahora, segundo principio, enfoque en el liderazgo. Identifica a los líderes y voluntarios que tienen mayor impacto en la iglesia. Es probable que el 20% de los líderes estén tomando el 80% de las decisiones importantes y movilizando a la mayoría de los voluntarios. Entonces, cuando tenemos
cuando tenemos este 20% de líderes que están tomando el 80% de las decisiones importantes y produciendo una movilización mayoritaria dentro de la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo primero que se debe de hacer con estos líderes es capacitarlos, motivarlos, orientarlos y adiestrarlos, ¿verdad? Para que estos líderes, por eso se llama enfoque en el liderazgo, entonces hay que enfocarse en estos liderazgos, en estos líderes, para que no te caigan en su trabajo dentro de la iglesia. Vamos a ver ahora la gestión del tiempo. Analiza cómo se está utilizando el tiempo en la iglesia. Es posible que el 20% del tiempo dedicado a ciertas actividades está produciendo el 80% de los resultados positivos. Enfóquese en maximizar ese tiempo de producción. Ahora, bueno, ¿cuál es aquella actividad dentro de la iglesia que nos puede producir resultados abundantes? ¿Cuál es aquella actividad? Porque en la iglesia pueden haber actividades, podemos decir, la oración diaria dentro del templo es una actividad. El ayuno continuo dentro de la iglesia es una actividad. El evangelismo, cada fin de semana es una actividad. Para mí, esa es una de las actividades más productivas, porque cuando hay un evangelismo, casa por casa, persona por persona, nos damos cuenta de todas las necesidades que están pasando las personas. Y es el momento idóneo y adecuado para poder presentar el plan del Señor. Entonces, gestionamos o administramos bien el tiempo. Miren, administramos bien el tiempo y al mismo tiempo obtenemos resultados muy positivos. Obtenemos resultados muy positivos. Vamos a ver el siguiente aspecto: optimización de los recursos. Evalúe los recursos financieros y materiales de las iglesias. Puede ser que el 20% de los recursos están generando el 80% de los beneficios. Asegúrese de invertir en esas áreas clave para maximizar el impacto. Bueno, uno de los temas más delicados dentro de la iglesia, dentro de la administración de la iglesia, es el recurso financiero. Entonces, el liderazgo debe de ser capacitado, ¿verdad? Para poder administrar bien los recursos económicos del Señor. Siguiente aspecto: evaluación de programas. Revise los programas y actividades actuales de la iglesia. Identifique cuáles son los más efectivos y considere reducir o eliminar aquellos que no están generando resultados significativos. Bueno, cuando hablamos de evaluación de programa, estamos tomando en cuenta que la iglesia está debidamente estructurada. La iglesia está debidamente organizada, tiene su plan de trabajo anual, tiene los diferentes departamentos debidamente organizados para desarrollar un trabajo. Y siempre debe de haber una revisión de los programas. Siempre debe haber una revisión de todo aquello que se ha planeado hacer y que es aquello que no está resultando bueno. Entonces ahí no vamos a invertir esfuerzos ni vamos a invertir ninguna clase de recursos porque ese programa prácticamente fue nulo, ¿verdad? Fue nulo. No desperdiciemos esfuerzos ni recursos en aquellos programas que no tienen ningún
ningún resultado, ¿verdad? Ningún resultado. Siguiente aspecto, el desarrollo de líderes. Enfócate en desarrollar a los líderes que tienen el mayor potencial de influir en la comunidad. Proporcione capacitación y apoyo a este 20% de líderes que pueden generar el 80% del impacto. Bueno, uno de los factores importantes, uno de los pasos más importantes dentro de la iglesia cristiana es desarrollar líderes. Cuando nos reunimos para hablar qué curso podríamos ofrecer a las personas, a la iglesia en general, qué curso podríamos proveer o ofrecer. Eh, Tuvimos varios nombres en mente, ¿verdad? Pudimos hablar de teología, pudimos hablar de muchas otras cosas, pero nació entre nosotros la idea de hablar del liderazgo. ¿Por qué? Porque existen muchas congregaciones o muchas iglesias con un liderazgo que no está debidamente orientado ni capacitado, solo tienen algo básico, primordial o principal. Pero una cosa es que tengan algo básico, pero otra cosa es que reciban la debida capacitación para que esto resulte en un desarrollo. Entonces, tenemos que enfocarnos en desarrollar líderes que tienen un gran potencial de influir en la comunidad. Tenemos que enfocarnos en eso. Cuando tenemos un líder que tiene enfoque, que tiene impacto en la comunidad en la que él vive, entonces ese líder debemos de potenciarlo para que tenga un gran impacto. Y esto, obviamente esto va a resultar en una cosecha grande, hablándolo así en términos de almas dentro de la iglesia. Trabajamos con los líderes, formamos líderes, capacitamos los líderes, motivamos los líderes, les enseñamos a los líderes a planear, les enseñamos a los líderes a organizar, les enseñamos a los líderes hasta a ejercer una influencia, a proyectar una influencia positiva en la comunidad secular, en la comunidad cristiana. Les mostramos a los líderes quién es un líder posicional, quién es un líder funcional. Les enseñamos cómo ejercer un desarrollo humano, cómo potenciar a otros para que haya un impacto muy categórico dentro de la iglesia. Debemos darle gracias al Señor que en su gran misericordia nos usa y nos ha permitido servirle dentro de nuestras posibilidades. Pero cuando se dan las oportunidades, mis amados, de prepararse, de recibir orientación, de recibir capacitación, hay que aprovecharla. ¿Para qué? Para servir mejor al Señor dentro de la casa de Dios. Vamos a ver aquí un poquito la aplicación del principio Pareto en el trabajo de la iglesia, le ayudará a ser más eficiente y efectivo. Son dos palabras maravillosas, la eficiencia y la efectividad, asegurando que los esfuerzos y recursos se utilicen de la mejor manera posible para cumplir con la misión y objetivos de la iglesia. Recuerde, el 20% de nuestro esfuerzo se magnificará en un 80% de resultados. Puede ser que este 80% en resultados no se mire al mes ni a los 2 meses. Puede ser que se vea con el tiempo. Recuerde lo que dice la Biblia, ¿verdad? Recuerde lo que dice la Biblia. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nuestro trabajo es emplear todo lo que tenemos para el servicio de la obra de Dios y lo demás lo hará, lo hará el Señor. Bueno, vamos a ver aquí,
eh, este consejo de John Maxwell. Mire bien esto. No importa cuán duro trabaja, sino cuán inteligente trabaja. No importa cuán duro trabaja, sino cuán inteligente trabaja. Mire esta anécdota. Le dijeron a un hombre que si trabajaba lo más duro posible, podría llegar a ser rico. Él trabajó más duro, perdón, el trabajo más duro que sabía hacer era cavar hoyos. Así que se puso a cavar hoyos enormes en el patio de su casa. Resultado, no se hizo rico. Lo único que ganó fue un dolor de espalda. Trabajó duro, pero trabajó sin prioridades. La eficiencia es la base para sobrevivir. La efectividad es la base para el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que debemos de ser inteligentes a la hora de ejercer un trabajo en la obra de Dios. Cuando estudiábamos misiones para, para ser facilitador de misión, nos enseñaron que aunque el evangelismo es un mandato de Dios, nosotros debemos de ubicar los terrenos para saber, para poder invertir nuestros esfuerzos y recursos de una manera inteligente, de una manera eficaz y una manera eficiente. Hay lugares en donde es sumamente difícil, pero hay lugares en donde el corazón de las personas está ávido por una palabra de Dios. Entonces, es allí donde debemos canalizar todo. Es como un agricultor, ¿verdad? Un agricultor para poder sembrar necesita preparar el terreno, pero no es cualquier terreno. Es un terreno que esté apropiado para sembrar la semilla. Si el terreno es árido, está lleno de piedras y de muchas cosas, es imposible, la semilla morirá allí. Entonces no se puede invertir todos los recursos, todos los esfuerzos y todo lo que demanda un trabajo, no se puede invertir. Entonces hay que utilizar la inteligencia, ¿verdad? Enfoquémonos en aquello que nos hará, nos ayudará a hacer un trabajo eficiente. Por ejemplo, la definición de eficiencia, ¿verdad? Perdón que mueva la cámara, pero me tapa la diapositiva. La definición de eficiencia y eficacia. Mire usted qué es eficacia. La eficacia es la capacidad de lograr un objetivo o resultado eh, deseado. Se trata de cumplir la meta establecida sin importar los recursos, tiempo o esfuerzo que hayan empleado para conseguirlo. Va a haber un momento, amados líderes, pastores, no sé quién más está nuestra participante, pero va a haber un momento en donde se va a demandar mucho esfuerzo. Va a haber un momento en donde se va a demandar nuestros propios recursos. Va a haber un momento en donde tendremos que redoblar horario. Va a haber un momento, mis amados, en donde habrá que poner todo lo que tenemos para conseguir el objetivo. Ningún líder trabaja para derrotarse. Ningún líder trabaja para caer. No, no, no. El líder se prepara, el líder trabaja para obtener éxito. Usted ve cuando los discípulos fueron enviados de dos en dos y después volvieron gozosos, alegres, porque vieron cómo obtenían éxito a la hora de presentar el Evangelio del Señor. Entonces, para eso nos preparamos, ¿eh? Para eso, para obtener éxito y ver el resultado del trabajo. Ahora vamos a ver qué es la eficiencia.
La eficiencia es la capacidad de lograr un objetivo con la menor cantidad de recursos posible, como por ejemplo tiempo, dinero, energía o materiales. Se enfoca en la optimización del proceso para obtener el mejor resultado con el menor costo, ¿verdad? Por ejemplo, un equipo de la iglesia que le tocó am, vender camisetas y obtuvieron la meta con poca inversión, ¿verdad? Obtuvieron la meta fijada con poca inversión, eso es eficiencia. Y el equipo de la iglesia que le tocaba vender tantas camisetas como una meta tope, lo hicieron de forma eficaz porque tuvieron que trabajar más horas de lo normal. Entonces, por donde lo pongamos, el líder debe de ser prioritario. Su prioridad es lo que está frente a sus ojos, frente a sus ojos. ¿Qué es lo que necesita hacer? Entonces hay que hacerlo eficazmente. ¿Qué es lo que necesita desarrollar? Hay que hacerlo con eficiencia. Pues vamos avanzando. Miremos ahí la diferencia entre líderes y... Mire cuáles son las diferencias entre líderes y seguidores. Lore- Los líderes, número uno, inician. Los líderes inician. Ellos son los que van adelante. Ellos son los que van adelante, ¿verdad? Dan el primer paso. Dan el primer paso. El líder da el primer paso. ¿Qué hace el seguidor? Reacciona, ¿verdad? Reacciona. Josué en cierto momento dijo, crucemos el Jordán. Entonces se levantó Josué y dio el primer paso. El pueblo lo siguió. Fueron a la toma de... Dio el primer paso. El pueblo reaccionó. Todo líder debe de llevar iniciativa, mi amado. No espere que sus seguidores den la iniciativa. No, no, no. No, usted debe dar la iniciativa. Usted es el que mueve, usted es el que, la reacción, ¿verdad? Vamos, vayamos. Esa es la iniciativa. Dos, los líderes dirigen, toman el teléfono y establecen contacto, ¿verdad? Toman el teléfono y establecen contacto. Hermanos, vamos a reunirnos a tal hora. Un WhatsApp, nos vamos a ver en el lugar, vamos a reunirnos, vamos a planear esto. Entonces, ellos son los que coordinan. ¿Qué hace el seguidor? Escucha, espera, espera la llamada, espera el contacto, ¿verdad? Entonces, no nos podemos confundir. Si usted es un líder, usted debe ser el que va por adelante. No debe sentarse a esperar que los seguidores o sus miembros de su equipo son los que es usted, ¿verdad? Usted es el que fue colocado, nombrado y si es posible hasta ungido como líder. Tres, los líderes emplean tiempo. El líder, mi hermano, no hay trabajo más completo que el liderazgo en todos los niveles. No simplemente de un líder dentro de una iglesia, le estoy hablando desde un pastorado, todo lo que es liderazgo, liderazgo, todas las áreas. Los líderes emplean tiempo para planear. Necesitamos. Hermanos, no podemos improvisar. No podemos sacarnos de la manga las cosas, ¿verdad? Imagínese usted un pastor, ¿va? Imagínese usted un pastor que diga, dentro de 48 horas vamos a tomar la cena del Señor. No, todo tiene que ser planeado, con fecha y todo calendarizado para que todo marche bien. Esa es la evidencia de un líder,
que planifica, que se invierte, emplea tiempo, emplea tiempo. Si usted quiere ser un líder eficaz, emplee tiempo, anticipe los problemas. Los líderes, hermanos, cuando emplean tiempo para planear, anticipan los problemas. Los anticipan, sí. Usted siempre debe tener un plan B. Siempre debe tener un plan B o un plan C. Siempre. ¿Qué hacen los seguidores? Viven al día, reaccionan ante los problemas. Bueno, el seguidor, hermano, el seguidor depende de su líder, como también el líder depende de su seguidor. Es un trabajo mancomunado, pero el trabajo del líder es demandante, ¿verdad? Es demandante. Por eso debemos de estar cerca de Dios, por eso debemos de estar buscando al Señor, por eso debemos de estar preparándonos. Dios demanda que el liderazgo de la iglesia se prepare, ¿verdad? Entonces, número 4, invierten tiempo en las personas. El mayor recurso de un líder son sus seguidores. El mayor recurso de un pastor son sus ovejas. Tenemos que invertirnos tiempo en las personas. Y va a haber momentos, hermanos, va a haber momentos en donde esas personas, humildes, sencillitas, pero son tus seguidores, van a pedirte que estés con ellos. Entonces, esto es una forma de estrechar muy bien las relaciones personales. ¿Cómo va a funcionar un líder si está distanciado de sus seguidores? ¿Cómo va a funcionar un pastor si está distanciado? Si esas personas no tienen acceso a su líder. No funciona así. El pastor huele a oveja y los líderes tienen que estar cerca de sus seguidores. Imagínese usted un líder de célula. Vaya, imagínese usted. Le dan 10 hermanos para que multiplique esa célula. El líder tiene que estar cerquita de sus seguidores. Tiene que estar en contacto, tiene que estar muy de cerca con ellos. Tiene que sacar tiempo para estar con ellos, para formar un equipo unido, para formar una alianza sólida que sea capaz de ganar almas para Cristo y de multiplicar la célula. ¿Qué pasa con los seguidores? Pasan tiempo con las personas. Usted puede ver aquí, es un trabajo menor, pero el trabajo del líder es mayor. Por eso escrito está, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Número 5, llenan el calendario con prioridades. Haga una agenda. Amado líder, haga una agenda. Tal fecha, tal cosa. Tal fecha, tengo esto. Tal fecha, esto. Haga una agenda. ¿Qué hace el seguidor? Llenan el calendario con tareas solicitadas. ¿Quién solicita esas tareas? Los líderes. Los líderes. Entonces también los seguidores aprenden a calendarizar. ¿Por qué? Porque su líder es un líder ordenado, ¿verdad? Un líder responsable. Bueno, acá dice, evalúe o quédese estancado. Evalúe o quédese estancado. Dentro de las prioridades, nunca debemos olvidar la evaluación. Y vamos a ver aquí el ejemplo que pone John Maxwell. Un veterano de muchos años de experiencia en la toma de decisiones me dio este sencillo y breve consejo. Decida qué hacer y hágalo. Decida qué hacer y hágalo. Accione. Decida qué no hacer y no lo haga, ¿verdad? La evaluación de prioridades, sin embargo, no es tan sencilla. Muchas veces las opciones no son blancas o negras, sino de muchos tonos grises. He descubierto que lo último que uno sabe es que debe poner en primer lugar. ¿Cuántas cosas se le vienen a la mente de un líder a hacer? Pero debe de poner en primer lugar
la prioridad, lo emergente, lo necesario debe de hacerse en primer lugar. Hay que evaluar qué es aquello que ha funcionado o que no ha funcionado. Un pastor se sienta con su equipo de trabajo a evaluar cómo están los programas que planificaron. ¿Dieron resultado? ¿Sí o no? ¿Qué tanto? ¿Cuál fue el porcentaje? Si aquel programa no funciona, tenlo por caducado. Sáquelo del plan, sáquelo del calendario, porque si no, producirá estancamiento, producirá estancamiento. Eso está, voy a poner un ejemplo, eso está como que usted nombre grupos de trabajo, ¿ok? Y estos grupos de trabajo, de los cuatro grupos que nombró, tres grupos han rendido, pero el cuarto grupo está estancado. Entonces usted no está creciendo en ese punto. Por lo tanto, debe de cambiar. ¿Verdad? Debe de cambiar, así de sencillo. Entonces es importante, ¿verdad? La evaluación. Ahora, veamos esta pregunta. ¿Qué se requiere de mí? Un líder puede renunciar a todo menos aún a su responsabilidad última. Un líder puede renunciar a todo menos a su responsabilidad última. Todo líder debe de revestirse con la responsabilidad. Hermanos, si no somos responsables, nuestro liderazgo está en duda. Si no somos responsables, completamente responsables, ¿quién va a creer en nosotros? ¿Quién va a creer en nosotros? Nadie. A una persona le pueden faltar muchas cosas, pero menos, menos la responsabilidad. Si de 12 líderes que hay en la iglesia, 5 son responsables, con esos 5 me voy a la guerra. Si de 5 son 2 los responsables, con esos 2 me voy a la guerra. Con esos 2 cuento, porque no me van a dejar engañado. La responsabilidad es algo importante. Usted ve cuando el Señor llama a Pedro y le dice, mira Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Le preguntó las 3 veces, ¿me amas? Y en cada vez que Pedro respondía, el Señor le decía, apacienta mis corderos. Le estaba entregando una gran responsabilidad. Dios ha puesto una enorme responsabilidad sobre sus manos. Servir en la casa de Dios. ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere que yo esté sentado esperando que el Señor lo haga todo o que los hermanos lo hagan todo por mí. Negativo. Dios quiere que seamos responsables. La última asignación que le dieron, cúmplala, cúmplala. Mire, a veces en el liderazgo, hermano, normalmente cuando uno es líder le dan órdenes. Todos estamos bajo órdenes. Todos estamos bajo autoridad. Las órdenes no se discuten. Las órdenes se cumplen puntualmente, responsablemente. Le asigna a su pastor a usted hacer algo, cúmplalo responsablemente. ¿Por qué? Porque el pastor hace de que usted está cumpliendo su asignación. Entonces, como respuesta, mano, usted no puede renunciar así nomás. ¿Qué es lo que pasa con el liderazgo de hoy? Cuando ya no le funcionan las cosas, cuando ya no mira lo que quiere ver, dice, bueno, pastor, yo le entrego el cargo, aquí está, ya no voy a ser más supervisor de zona, ya no voy a ser más líder de célula o cualquier tipo de liderazgo dentro de la iglesia. No, esto no es así. Esto no es así, porque quien designa estas cosas es Dios. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. Feo es, hermano, ver un líder irresponsable que deja botado el grupo, que deja el grupo a la deriva, que deja sus asignaciones botadas, que no las cumple. Debemos de hacernos un examen interno, introspectivo,
y ver cuáles son aquellas áreas en donde estamos siendo irresponsables. ¿Qué es aquello que me está afectando, que me está impidiendo a mí poderle cumplir al Señor? ¿Verdad? Poderle cumplir al Señor. Bueno, ¿qué me da la mayor retribución? El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados. Una pregunta que me hago continuamente es, ¿estoy haciendo lo mejor y recibiendo una buena retribución para, en este caso, la iglesia? ¿Estoy haciendo lo mejor? Hermano, ¿está haciendo lo mejor usted de la mejor forma posible su trabajo para Dios? ¿O lo está haciendo por cumplir o porque alguien lo ve? ¿Ama usted lo que hace? ¿Verdad? Entonces, por eso la pregunta, ¿qué me da la mayor retribución? Creo que nuestra mayor retribución debe de ser, ya fue dada, y es esa gran misericordia que Dios tuvo de nosotros, que cuando estábamos botados en el mundo, Él nos volteó a ver y dijo, me voy a revelar a este para que éste conozca mi misericordia y pueda seguirme. Nuestra mayor retribución es que cada día, cada mañana, la gracia infalible de Dios se derrama sobre nuestras vidas y que el Señor espera nuestro mejor desempeño dentro de su casa. Aquel tiempo de Esdras y Nehemías, cuando la casa de Dios estaba desolada, pero las casas de los judíos estaban prósperas, bien artesonadas. Todas estaban muy bien, pero la casa de Dios estaba llena de grietas. Estaba ya para caerse. Entonces Dios quiere que el liderazgo de su casa, de su iglesia, sea un liderazgo que ame hacer el trabajo para Dios, que emplee su mayor esfuerzo. Van a haber momentos en donde usted se va a sentir mal, van a haber momentos en donde usted se va a sentir, hermano, sin emoción, pero esto no es de emoción, esto es por fe. Y porque a Dios la única forma en que le podemos devolver algo de lo que Él ha hecho por nosotros es sirviéndole, ¿verdad? Es sirviendo. ¿Estoy haciendo lo mejor? ¿Estoy viendo resultados para la casa de Dios? Los tres problemas más comunes en muchas organizaciones son, uno, abuso. Muy pocos líderes hacen mucho. Muy pocos líderes hacen mucho. Que hay líderes ejerciendo hasta tres o cuatro funciones. Eso es un abuso. ¿Conoce usted líderes que están ejerciendo un montón de funciones? Presidente de caballeros, diácono, director de alabanza, coordinador de construcción. Tiene como cuatro cargos. Es complicado. Dos, desuso. Muchos líderes hacen poco. Bueno, muchos líderes hacen poco quiere decir que hay un montón de líderes que no son columnas, sino que son vigas. Están acomodados sobre el trabajo de otros. Eso es un recargo. Eso no es correcto. Y número tres, mal uso. Muchos líderes están haciendo cosas equivocadas. Y no hay cosa más fea es que el trabajo se haga mal. Que el trabajo se haga mal. ¿Qué sucede cuando un líder está haciendo cosas equivocadas? Eso quiere decir que el líder está fuera de órbita, fuera de contexto, sin orientación, está abandonado, está por su propia cuenta. Por eso es importante invertirse, invertirse en los líderes. ¿Qué es lo más gratificante? La vida es demasiado corta como para no divertirse. Nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Hace algún tiempo hablé en una conferencia de líderes en la que intenté enseñar este principio. El título de mi conferencia era
acepte este trabajo y ámelo. Animé a los creyentes a encontrar algo que les gustara tanto que gustosamente, perdón, a los oyentes, a encontrar algo que les gustara tanto que gustosamente lo hicieran por nada. Nosotros debemos amar el trabajo de Dios. Debemos amarlo en todos los aspectos. Debemos sentirnos privilegiados de servir a Dios. Debemos sentirnos, hermano, hasta orgullosos de que, aunque sin méritos, Dios se acordó de nosotros, nos extendió su misericordia, nos extendió su infinita gracia para que pudiéramos nosotros conocerle y así hacer algo por su obra. El amor mueve el trabajo en la casa de Dios. El líder debe moverse por amor a las almas. El líder debe moverse por amor al Señor, no por amor a una retribución, a un aplauso o a una palmada en la espalda. Debe moverse por amor al Señor. Bueno, vamos a ver aquí unos principios, amados hermanos. Vamos a ver aquí unos principios para establecer prioridades. Vamos a ver. Las prioridades nunca permanecen estancadas. Las prioridades cambian, mire, y demandan atención continuamente. Este H. Ross Perot dijo que todo lo que es excelente o digno de alabanza permanecerá por un momento en el filo cortante y constantemente vamos a ver, pero aquí, de luchar por eso. Las prioridades establecidas, bien establecidas, perdón, las prioridades bien establecidas siempre estarán al filo. Evalúe cada mes, revise las tres R's: requerimientos, retribución, recompensa. ¿Verdad? Requerimiento, retribución, recompensa. ¿Qué es lo que se requiere en esta prioridad? ¿Qué es lo que vamos a retribuir? ¿Qué es lo que vamos o qué recompensa tendremos? ¿Qué retribución tendremos? Un liderazgo bien organizado toma en cuenta todo esto. Elimine, pregúntese qué de lo que yo estoy haciendo lo puede realizar alguien más. A eso se le llama avanzar. Porque si hay alguien más que pueda hacer su trabajo, usted puede dejar ese trabajo asignado y tomar otra función. Otra función. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted está enseñando a los jóvenes, usted está enseñando a los jóvenes, pero hay alguien que perfectamente puede enseñarle a los jóvenes, usted puede delegar esa función y tomar a los caballeros para continuar el trabajo. Por eso las prioridades nunca permanecen estancadas. Siempre hay algo que hacer dentro de eso. Aprecie, bueno, cuáles son los proyectos más importantes que se están realizando este mes y qué tiempo tomarán. Eso es parte de los principios para establecer prioridades. Bueno, no sé si el pastor Medardo va a dar un tiempo de descanso. No sé si está por ahí, Mano Medardo, porque ya quedan pocas diapositivas. Buenas noches, estimado pastor y licenciado Moisés Vindel. Buenas noches a todos. Sí, vamos a ir a un receso
Ok, ahora, Pastor Bindel, y les sugiero que lo aprovechen para saludarse, para ampliar un poco, quizás entre ustedes comentar, pues, parte de lo que hoy se está desarrollando en esta sesión número 2. Ayer tuve reportes de que algunos quedaron allí, ¿verdad? Sin romper el hielo, pero esto no solo es virtual, esto es real, ¿no? Así es de que aprovechemos. Estamos de diferentes partes de Latinoamérica. Vamos a ir a la sala de grupos y vamos a organizar, permítanme, vamos a ver, vamos a organizar 8 grupos. Entonces, regresamos dentro de unos 10 minutos o 12 minutos. ok. Bien, vamos a continuar con nuestro seguimiento. Vamos a ver el principio número uno. Usted no puede sobreestimar la nula importancia de algo. O sea, hay cosas en el liderazgo que aparentemente no van a representar ningún problema, pero el líder nunca debe confiarse. Dice acá, me encanta este principio, es un poco exagerado, pero se necesita hablar de él. William James dijo que el arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto. O sea, hay cosas que se pueden dejar pasar, pero hay otras que no, ¿verdad? Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Lo insignificante y lo mundano roban mucho de nuestro tiempo. La mayoría vive para las cosas equivocadas. Entonces, en el liderazgo, nosotros tenemos que valorar todas aquellas cosas que nos ayudarán a tomar una decisión prioritaria, ¿verdad? Recuerde que el líder debe de perseguir siempre la prioridad principal y no perder su tiempo en esforzarse en cosas que todavía no ameritan tomarlas o acceder a ellas, sino que debe de haber una prioridad. Y me gusta este pensamiento que dice que lo insignificante y lo mundano roban mucho de nuestro tiempo. Hay un montón de cosas. Bueno, lo mundano aquí no meramente es algo que esté en pecado, sino, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le roba las redes sociales a todos los cristianos? ¿Cuánto tiempo? Puedo decirle que mucho tiempo, ¿verdad? Puedo decirle que mucho tiempo. Entonces, todo esto resta, porque cuando tenemos compromiso, cuando tenemos responsabilidades por ejecutar, estas cosas nos roban mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar. Bueno, aquí hay un planteamiento del doctor Anthony Campolo. Nos dice de que en un estudio sociológico en el que a 50 personas de más de 95 años, bueno, hallar 50 personas arriba de los 95 años es un gran desafío, pero se encontraron y les hicieron esta pregunta, hablando con respecto a las prioridades. Si pudiera vivir su vida otra vez, ¿qué cosa haría de diferente manera? Mire qué pregunta esta pues, tan interesante. A estas personas de 95 años se les preguntó si pudiera vivir su vida otra vez, si hubiese una nueva oportunidad, ¿qué cosa haría de diferente manera? Las tres respuestas fueron así. Uno, si tuviera que hacerlo otra vez, reflexionaría más. Esto es una decisión que se tomó. Reflexionaría más, o sea, lo pensaría.
lo pensaría. ¿Qué se dejó de priorizar? ¿Verdad? ¿Qué se dejó de priorizar? Pero que ahora ya es irreversible. Número dos, si tuviera que hacerlo otra vez, me arriesgaría más. Mire, si tuviera que hacerlo otra vez, me arriesgaría más. A veces por ser timoratos, a veces por no tener ese espíritu de gallardía, por decir así, se pierden las prioridades. Tercero, si tuviera que hacerlo otra vez, haría más cosas que continuaran viviendo después de que yo muriera. Entonces, todas estas respuestas nos dicen que algo se dejó de priorizar. Todavía nosotros no cumplimos 95 años. Todavía podemos priorizar, ¿verdad? Todavía podemos priorizar. Todavía podemos enderezar este camino. Todavía podemos hacer las cosas correctamente. Prioricemos, amados hermanos, y verá usted los resultados increíbles. Recuerda el principio de Pareto. 20% de nuestro esfuerzo redundará en un 80% de resultados. 20%, un 20 poquito. Nunca olvide priorizar su función. Esto que está aquí, bueno, tengo que estar haciendo esto aquí. Nunca olvide priorizar su función. Observe este ejemplo. El guardián de un faro trabajaba en una sección rocosa de la costa. Recibía su nuevo suministro de petróleo, bueno, cada mes para mantener la luz encendida. Como no estaba muy lejos de la orilla, tenía frecuentes visitas. Una noche, una mujer de la aldea le rogó que le pidiera un poco de petróleo para mantener el calor en su hogar. Eh, en otra ocasión, un padre le pidió un poco para su lámpara. Otro necesitaba un poco de petróleo para lubricar una rueda. Como todas las peticiones le parecían legítimas, el guardián del faro trató de agradar a todos y les concedió lo que pedían. Al final del mes notó que le quedaba muy poco petróleo. Pronto, este se terminó y el faro se apagó. Esa noche, varios barcos chocaron contra las rocas y se perdieron muchas vidas. Cuando las autoridades investigaron, el hombre estaba muy arrepentido. Ante sus excusas y lamentaciones, la respuesta de ellos fue: le hemos dado petróleo solamente con un propósito: mantener el faro encendido. Nunca olvide priorizar su función. Nunca lo olvide. Fue asignado y designado para cumplir una función. No lo olvide. Dios espera lo mejor puntualmente de nosotros. No seamos como el operador del faro que se quedó sin el combustible para tener encendida la luz. ¿Cuántas cosas nos roban el tiempo? ¿Cuántas cosas de este mundo nos sirven de entretenimiento y nos apartan de la fuente que aviva el llamado, la fuente que ilumina nuestro llamado y que la alimenta? Esa fuente se llama la gloriosa palabra de Dios. Cuando el líder está lejos de ella, no le va a importar dejar en segunda mano su función, su liderazgo, su papel que debe de desempeñar. Todo líder funciona como el operador del faro. Es un guía, es alguien que va adelante. Nunca lo olvide, ¿verdad? Nunca lo olvide. Usted no puede tenerlo todo al mismo tiempo. Dice el ejemplo aquí, eh, cada vez que mi hijo Joel Porter y yo entramos a una tienda, le decían: no puedes tenerlo todo.
como muchas personas, a él le es muy difícil eliminar cosas de su vida. El 95% para lograr algo consiste en saber lo que se quiere. Vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos liderando, en primera instancia va a llegar un punto en la vida que tenemos que renunciar a algo, ¿verdad? Tenemos que renunciar. Jesús siempre nos llama a renunciar a aquello que ya no lo necesitamos, renunciar a aquello que nos limita, que nos vuelve líderes limitados, que nos vuelve personas con obstáculos, ¿verdad? Con obstáculos. Recuerde, no es meramente el de afuera el obstáculo, es uno mismo. Recuerde lo que dijo Moody. He tenido grandes problemas con Moody, o sea, hablando de él mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un momento en donde tenemos que eliminar todo aquello que nos sirve de tropiezo. Y vamos a ver este ejemplo. El prerequisito del éxito. Un grupo de personas se preparaba para ascender a la cumbre de Mont Blanc, una montaña en los Alpes franceses. La noche anterior a la ascensión, un guía francés explicó cuál era el principal prerequisito para llegar a la cumbre y dijo, para llegar a la cima deben portar solamente el equipo necesario para la ascensión. Deben dejar atrás todos los accesorios innecesarios. Ascender es difícil. Ahora veamos la otra parte. Mire lo que sucedió aquí. Saber decidir qué dejar atrás es la clave del éxito. Un joven inglés no estuvo de acuerdo y a la mañana siguiente apareció con una manta de colores brillantes, bastante pesada, grandes trozos de queso, una botella de vino, un par de cámaras con varios lentes colgando de su cuello, unas barras de chocolate. El guía le dijo, nunca llegará con todo eso a la cima. Debe llevar absolutamente lo necesario para ascender. Pero voluntarioso como era el inglés, decidió ascender por su propia cuenta para demostrar al grupo que él podía hacer. El grupo siguió su marcha bajo la dirección del líder, cada uno llevando solo lo absolutamente necesario. En el camino hacia la cima de la montaña, comenzaron a encontrar cosas que habían sido abandonadas. Primero encontraron una manta de colores brillantes, luego algunos trozos de queso, una botella de vino, equipo fotográfico y barras de chocolate. Cuando por fin llegaron a la cima, el inglés ya estaba allí. Sabiamente había dejado todo lo innecesario a lo largo del camino. Em, en cierta ocasión, creo que en el libro de Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia para que podamos correr la carrera que tenemos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos liderar, no podemos pretender alcanzar un éxito si hay un montón de cosas que nos sirven de todo. Entre ellos podemos mencionar el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la falta de humildad, y todas aquellas cosas que no nos permiten crecer, que no nos permiten llegar al éxito. Y ese montón de cosas, aparte de que nos sirven de obstáculo, eso produce una frustración en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque debemos tomar la decisión de eliminar todas aquellas cosas que sirven de tropiezo. Creo que este es el tiempo. Este es el tiempo para que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas que sirven de tropiezo a nuestro llamado al liderazgo. Imitemos la vida del apóstol Pablo, que nos enseñó
nos enseñó a abstenerse de tantas cosas. En cierta ocasión él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué significa eso? Que como persona lo podía hacer, pero no le convenía. ¿Por qué no le convenía? Porque estaba desempeñando una función. Y esa función era ser un predicador de la palabra de Dios. Vayamos a liderar habiendo eliminado tantas cosas de nuestras vidas. Hagamos una reflexión y digámosle a Dios, aquí a tus pies pongo todo aquello que me es tropiezo, que te sirve de tropiezo para que yo no pueda alcanzar lo que tú tienes para mí. Este es el tiempo, mi amado hermano. Tal vez no vamos a subir una montaña como la metáfora, no, pero sí está enfrente de nosotros la la meta que ha sido puesta por el Señor Jesucristo para que nosotros la alcancemos. Sus metas personales, sus propósitos dentro de la congregación, no los alcanzaremos. Amén. No los alcanzaremos si no renunciamos a todo aquello que nos sirve de tropiezo. En muchas iglesias se persigue que exista la unidad, ¿verdad? Y muchos predican de la unidad, y muchos hablan de la unidad, pero para alcanzar la unidad hay que eliminar el orgullo y tantas otras cosas que todavía están en el corazón de muchos líderes. Cuando sean eliminadas, llegaremos a la cima de un solo propósito y un solo corazón. Ahora, vamos a ver esto. Si bien es cierto, debemos priorizar, las muchas prioridades paralizan, ¿verdad? Lo neutralizan, lo bloquean. Mire este ejemplo. William H. Hinson nos explica por qué los domadores llevan una silla cuando entran en la jaula de los leones. Tienen sus látigos, por supuesto, y también sus pistolas. Hinson dice que la silla es el instrumento más importante del entrenador. La sostiene por el respaldo, por la parte de atrás, y apunta las patas o las cuatro patas hacia la cara de la fiera. Los que saben de esto dicen que el animal trata de concentrar su atención en las cuatro patas a la vez. En el intento de concentrarse en las cuatro, le sobreviene una especie de parálisis y se vuelve dócil, débil e incapaz, porque su atención está fragmentada. Entonces, que nuestra atención no esté fragmentada, que nuestra atención esté priorizada en una sola cosa. No podemos hacer varias cosas a la vez. No podemos alcanzar varias prioridades al mismo tiempo. Concentrémonos en una. Y al alcanzar esa, vamos por la otra. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Así sucesivamente. No podemos hacer varias actividades al mismo tiempo. Tenemos que concentrarnos en una para que podamos llegar al éxito. Eh, las bueno, cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen grandes problemas. Robert J. McCain dijo la razón por la que la mayoría de eh, de las metas principales no se alcanzan es porque empleamos nuestro tiempo haciendo primero las cosas secundarias. Mire, las cosas secundarias. Eso quiere decir que a veces somos un poco precipitados, un poco adelantados. No podemos hacer lo que está después. Primero se hace lo primordial. Hace algunos años un titular de prensa hablaba de 300 ballenas que murieron repentinamente. Las ballenas perseguían sardinas y se quedaron varadas en una bahía. Frederick Brown Harris comentó, los pequeños peces condujeron a los gigantes marinos a su muerte. Fueron a una muerte violenta por escoger pequeños propósitos, por
prostituir grandes poderes persiguiendo metas insignificantes. A menudo las pequeñas cosas de la vida nos hacen tropezar. Entonces, por eso es importante, por eso es importante priorizar. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con la sesión de hoy, la número 2. Hasta aquí llegamos. No sé si tiene alguna pregunta, alguna opinión. Aquí estamos para escuchar. Yadira tiene su manito levantada. Buenas noches para todos y todas. Que el Eterno le bendiga de gran manera, de verdad. Yajaira Cruz, desde la República Dominicana. Muchas felicidades y muchas bendiciones para usted, ministro, porque este tipo de charla están careciendo mucho y es necesario que nosotros, como líder, tenemos que ser sanos, porque siempre he expresado que una persona enferma no puede liderar. Y hoy en día, y perdóneme el término, porque hay muchas personas diferentes de diferentes países, pero hay que decir las cosas como son. Muchas veces tenemos líderes que están enfermos, que no se han dejado restaurar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tienen o están ejerciendo un liderazgo, golpean. Y en el chat escribió una persona ahí, necesitamos líderes sanos, necesitamos desnudar nuestra alma, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nosotros podamos ser ejemplo para otros. Muchas veces exigimos lo que nosotros no podemos dar. Y de verdad que la primera clase me impactó. Muchas bendiciones también para el ministro, de verdad que se lo hizo de una forma magistral, muy dinámica y maneja informaciones, o sea, domina el tema. Igualmente usted, ministro, de verdad que vale la pena que nosotros también oremos para que se levanten más líderes como ustedes, a dar por gracia lo que por gracia han recibido, de verdad. Buenas noches, muchas bendiciones y la gloria del Señor. Gracias, gracias. Omar, Sí, buenas noches. Mi nombre es Omar Pillín, soy de la Romana, República Dominicana. Por la gracia de Dios estamos pues trabajando en la obra del Señor y de verdad agradezco a Dios por usted y por el hermano, de verdad que pudo impartir parte de esta clase el martes. El tema que usted ha tocado hoy es de suma importancia porque nosotros tenemos que aprender a priorizar las cosas. Por eso es que hay mucho problema hoy día, que la mayoría de los que trabajamos pues no sabemos priorizar las cosas y el tiempo se nos va en nada. Y de verdad estoy muy contento de estar aquí en esta reunión de liderazgo efectivo y sé que el Señor me seguirá dando a través de ustedes para poder ser más efectivo en su obra. Muchas gracias, hermano. amén, amén, pastor, gloria a Dios. Que el hermano Jelsin también quiere opinar. Dios le bendiga, buenas noches. Soy pastor, me siento muy agradecido, ¿verdad? Por ese tema. Creo que esto nos va a ayudar mucho, ¿verdad? A cada uno de nosotros para ser mejores, ¿verdad? En el trabajo dentro de la obra del Señor. Y le felicito, ¿verdad? Por ese dominio que Dios le ha dado y bueno, sea de bendición para cada uno de nosotros. Después, con la ayuda de Dios, pues nosotros aprendemos de usted para compartir también, ¿verdad? Con los demás. Buenas noches. Dios le bendiga desde Nicaragua. Gracias, gracias, pastor. Denis Eduardo también, a ver de qué país que quiere opinar también. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les saludo desde la capital de Guatemala. Estoy muy feliz y muy agradecido con la Universidad Teológica Global por tomarse el tiempo de poder facilitar este tipo de temas que son muy importantes para la carencia de liderazgo que estamos viviendo en la iglesia a nivel mundial y que es una de las cosas que el enemigo ha utilizado para poder debilitar a la iglesia. Y el liderazgo pues justamente nos ayuda con eso. El Señor nos ha permitido pastorear por ya 10 años y solo digo, hubiera querido recibir mucha de la información que acabo de recibir hace 10 años. Pero muchas gracias por la oportunidad, que el Señor les bendiga, recompense su tiempo y recursos. Bendiciones. Gracias, gracias, pastor. Prudencio Ruano,
Juárez, creo, así es, así es. Bendiciones. Felicitarle, hermano pastor, por excelente conferencia. De verdad, como decía mi hermano pastor que me antecedía en la palabra, en verdad, hermano, o sea, hace Amén. falta, o sea, mucha capacidad en el liderazgo, o sea, en la iglesia, ¿verdad? Ahí sí que a nivel mundial, como lo decía él, ¿verdad? Pero, hermano, o sea, creo que estamos en buen tiempo y ojalá que este tipo de capacitaciones pueda seguir llegando a la iglesia, ¿verdad? Porque en verdad sí la necesitamos, ¿verdad? Creo que todos los que me han antecedido en la palabra, pues han sido bien enfáticos, ¿verdad? En visualizar, ¿verdad? O sea, la carencia, o sea, de liderazgo que hay, o tal vez no la carencia de liderazgo, sino que la carencia de capacidad en el liderazgo, ¿verdad? Y este curso está precioso, en verdad, o sea, segunda sesión, estoy gozando. Le felicito a usted, hermano pastor, ahí sí que por tener a bien explicarnos detalladamente, ¿verdad? O sea, en cada uno de los puntos. Y felicitar también al hermano pastor que nos compartió la conferencia pasada, ¿verdad? Dios les bendiga poderosamente y primero Dios estaremos el martes presentes. Feliz noche. Gracias. Amén, hermano. Federico también quiere dar su palabra. Buenas noches, buenas noches. Gracias por brindarnos este mensaje. Más que compartir mi reacción, es preguntarle qué podemos hacer, qué puede hacer nuestra iglesia para tener una capacitación orientada a la condición, a la situación en la que se encuentra ella en estos momentos con ustedes. Nosotros estamos para servir, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es capacitar a los líderes principales para que estos líderes principales canalicen la impartición, por ejemplo, todo lo que estamos dando aquí. Usted como pastor lo puede canalizar a sus líderes y estos líderes a su vez también van a canalizar a la iglesia. Pienso que esta es la mejor época en donde podemos echar mano de la información. La virtualidad nos permite llegar a cada rincón del mundo. Usted ve, estamos llegando a tantos países que nunca pensamos llegar. Y esta es la manera en que podemos nosotros apoyar a las iglesias de América, ¿verdad? De habla hispana, a través de la capacitación de sus pastores, de sus líderes principales, y que estos, a su vez, compartan o continúen el ciclo, ¿verdad? El ciclo de capacitación. Esto es lo que podemos aportar nosotros. Para eso está la universidad. En la universidad es una experiencia maravillosa del estudio de la palabra. Yo soy egresado de la UTG y he crecido enormemente. Llegué a un punto en mi vida en donde sabía que necesitaba algo. En ese momento apareció la oferta de UTG y allí me matriculé y ha sido una bendición y hoy soy un docente en ella para la gloria del Señor y creo que de la misma forma que yo alcancé, todos los que están acá pueden lograrlo y esto, vertirlo en sus congregaciones y será de gran bendición. Brenda también tiene la palabra. Sí, amén. Que el Señor le bendiga esta noche. Muy interesante, y mucha sabiduría aprende uno con estos cursos, ya que en muchas iglesias no se reparte, ¿verdad? Esta información. Solo se predica, se predica y se predica, pero no se lleva a cabo esta enseñanza. Y muy agradecida con el Señor porque sí estamos aprendiendo. Nos están enseñando cómo invertir el tiempo, cómo ser líderes, ¿verdad? Victoriosos en nuestro Señor Jesucristo. Y agradecida y siempre dándole gracias a Dios porque siempre Él levanta líderes con más sabiduría, amén. Y que el Amén. Señor siempre les siga bendiciendo mucho, mucho en su vida espiritual y también a todos los que están en este liderazgo, ¿verdad? Gracias. Pastor Medardo, si va a comunicar algo. Sí, en la administración del tiempo nos quedan solo 8 minutos. Bueno, estamos muy satisfechos de la participación hoy y eso es lo que deseamos, que estos recursos que dispone la universidad pueda llegar a mucha gente en diferentes partes de Hispanoamérica, porque incluso tenemos gente de España asistiendo al curso. La universidad, por supuesto, tiene diferentes programas de formación, desde la licenciatura. En enero iniciamos una maestría en liderazgo integral y ministerio, que se concentrará en un año. En un año usted podrá
cursar esa maestría, Dios nos ha permitido diseñar una currícula o malla curricular, como se le llame, un pensum muy sólido. Igual vamos para más adelante, ¿verdad? En otros tipos de posgrados. También ofrecemos especialidades. Nos referimos a áreas temáticas muy específicas como el asesoramiento familiar, la hermenéutica, la apologética, escatología y un sinnúmero de áreas. Respecto del pastor que preguntaba sobre cómo podemos nosotros servirles, nos pueden contactar a través de los medios que tenemos, la web que es universidadteologicaglobal.online. Somos una universidad completamente en línea, pero tenemos una interacción muy dinámica con los participantes. También el número de WhatsApp, que es el que encontraron ahí en la red para contactarnos. Estamos llegando al final. Creo que podemos dar unas 2 participaciones más y con ello terminamos. No se les olvide, hermanos, que la actividad concerniente a la sesión 1 debe enviarla a más tardar el martes, ¿verdad? Y creo que hay una actividad, perdón, sí, hay una actividad para esta sesión número 2, pastor. Sí, el curso dura 4 semanas, del 5 de agosto que ya iniciamos hasta el 28. Cada semana 2 sesiones de 2 horas. Entonces, tendremos 4 actividades, no 8, sino 4. Es decir, una por semana. Y como estamos en la primera semana, terminando la hora, quiere decir que la actividad que se les dispuso, e incluso está en el chat general, los lineamientos, corre de martes a martes. Es decir, que el próximo martes iniciamos la segunda semana con la tercera sesión, pero entonces antes de la noche deben enviar al correo electrónico que se les ha brindado, que es liderazgoefectivo.utg@gmail.com. Ahí envían ya resuelta la actividad. Esa actividad es individual, pero claro que la pueden hacer incluso en grupo, la pueden hacer en pareja, pero la envían individual. No se va a aplicar una puntuación, pero sí se les va a tomar en cuenta, se les va a leer. Rápidamente sobre el certificado es, por supuesto, se les va a extender un certificado al final del curso, se les va a ofrecer, entonces no hay problema. Creo que el hermano Denis tiene una participación o una pregunta. Perdonen, mis hermanos, solo rápido con una pregunta. Respecto a la actividad del martes, ¿es solamente de un día la primera hoja o tenemos que hacer de todos los días de la semana? Dijimos que de todos los días de la semana, pero seamos prácticos. Si, por ejemplo, usted ya no hizo todos los días de la semana, por lo menos 5 o 4 días, el asunto es que usted realice el ejercicio y luego obtenga conclusiones, las lecciones o el aprendizaje que corresponde a través de la guía que se les ha dado, porque son 3 páginas, creo, en esta primera actividad. Creo, de Es hecho, es correcto. una de las más grandes que hay, pero son prácticas. Pero en realidad, si ustedes ponen atención, tienen una armonía tremenda con lo que es el desarrollo temático que se les da en la primera semana o en la semana. Entonces, práctico. Muchas gracias. La cita es para el próximo martes con ayuda de Dios. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenas noches, feliz descanso.